Saludos y sean bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre los relés térmicos o de sobrecargas y relés electrónicos de sobrecargas usados para control de potencia en refrigeración y climatización. Recordemos que este relé térmico es un dispositivo eléctrico que se conecta en conjunto con el contactor con el objetivo de medir corriente que pasa por el mismo, y cuando esta corriente llega a unos niveles determinados, este se activa conmutando sus contactos auxiliares y contacto de potencia, desconectando la carga conectada a ellos. Bien, entre los detalles que tenemos de un relé térmico de sobrecarga, aquí tenemos los pines de conexión con la parte inferior del contactor. Tenemos un dial o selector de la corriente a la cual se va a activar el relé. Tenemos las salidas de potencia hacia las cargas, que reemplaza la salida del contactor. Tenemos unos botones de armado o rearme manual automático, ¿cierto? Tenemos los contactos auxiliares. En este caso tenemos dos, uno normalmente abierto, 98-97, y uno normalmente cerrado, que es el 95-96. Entonces este es un esquema que vamos a ver más tarde detalladamente en un relé real. Aquí tenemos un relé real. Entonces aquí tenemos los bornes de fuerza de entrada, tenemos el selector, tenemos un botón de parada en este caso, tenemos el selector de rearme manual automático, los contactos auxiliares del mismo, las salidas de potencia hacia la carga motor, y tenemos un gancho aquí plástico que es el que se entra en la base inferior del contactor. Para su selección, ¿cierto? Estos dispositivos se seleccionan por los rangos de corriente que ellos manejan. Entre algunas marcas están de rango de 1.6 a 2.5 amperes, de 2.5 a 4 amperes, de 4 a 6 amperes, 5.5 a 8 amperes, de 7 a 10 amperios, 9 a 13 amperios, 12 a 18 amperios, 17 a 25, y todo este rango de amperajes que ellos manejan. Ese rango lo podemos ver aquí en el selector, es más fácil identificar, lo podemos observar y podemos ver el rango de corriente de este relé térmico. Para uno seleccionar un relé térmico adecuado, debo tener en cuenta la corriente sobrecarga o FLA de la carga. En este caso puede ser un compresor en refrigeración o los motores de ventilación. Además de eso, hay que tener en cuenta que el rango de corriente sea compatible con la capacidad del contactor. ¿Cómo así? Que si yo tengo un rango en este caso, de 30 a 40 amperes, lo lógico es que el contactor sea mínimo un IT sub H de 40 amperios. O sea, no podemos escoger uno de 30 a 40 y el I sub TH del contactor sea de 20 amperios. Entonces siempre debe estar en ese rango concordando. ¿Cómo se realiza el empalme con el contactor? Pues realmente muy sencillo. ¿Ya? Se coloca en la parte inferior y se asegura los tornillos aquí inferiores del contactor para que aseguren las bases que entran del relé térmico. Entonces el armado queda más o menos de esta forma, ¿cierto? Ahora más adelante vamos a ver un armado de varios, de un contactor y un relé térmico. Si vemos de las fichas, aquí vemos un dato muy interesante. Entre ellos aquí estamos viendo la SUTH, que es la corriente nominal de los contactos, normalmente abiertos, normalmente cerrados. Estamos también viendo los calibres de los cables recomendados para los contactos que tenemos aquí auxiliares. Ven que es de 18 a 16 AWG, ¿cierto? Aquí también nos podemos ver sobre unos fusibles recomendados para el relé. Entonces hay bastante información interesante sobre ellos en esta parte lateral o en el catálogo que ellos traen. En cuanto a las condiciones de control de un relé térmico con un contactor, aquí vemos por ejemplo, este es el control con un relé térmico al cual hemos añadido un piloto de alarma. Entonces aquí tenemos un esquema en el cual la corriente entra
a ambos contactos. Entonces la salida del contacto normalmente abierto va hacia un piloto de alarma y al neutro, y el contacto, la salida del contacto normalmente cerrado, se va hacia la entrada A1 del contactor, de forma que cuando el relé térmico se active, el contacto abierto se cierre encendiendo el piloto y el contacto cerrado se abra apagando directamente la bobina del contactor sobre el cual él está trabajando. En cuanto a la conexión de la potencia en sistemas de relé térmico con contactores, para un sistema monofásico, vemos que les recomiendo que la línea viva entre por el 1L1, sale por el 2T1, hago un puente con el 4T2, la salida aquí del 3L2, hago un puente con el 5L3 y la salida 6T3 va hacia la carga y el neutro va por afuera. Se hace este sistema para que toda la corriente pase por todo el sistema interno del relé térmico, porque si solamente la pasamos por un contacto, o sea que si entra por el 1L1 y sale por el 2T1 aquí, van a quedar unos contactos que no van a censar la corriente en algunos, y que pasa, no va a activar cuando llegue la corriente. Entonces, para asegurarnos de eso, hacemos este esquema de montaje. En caso que tengamos una carga monofásica 220 o trabajemos con dos líneas vivas, entonces en este caso vamos a tomar una línea viva, esta que viene por aquí, entra por la 1L1, la que sale por la 2T1, colocamos un cable para que entre por la 3L2 y de la 4T2 sale esa línea viva hacia el motor que está aquí, y la otra línea viva entra, como observamos aquí, por el 5L3 y sale por el 6T3 hacia el motor. Entonces con esta línea, la segunda línea, que era el color fucsia, aseguramos que esa parte pase corriente, y con este puenteo aseguramos que las dos partes internas censen la corriente, que en este caso que es la R, asegurando un disparo del relé térmico en caso que tengamos una corriente por encima a la que nosotros hemos seleccionado acá en el relé térmico. Para carga trifásica es más sencillo porque cada una tiene su lugar. Entonces veamos aquí, vean cómo son los montajes, cada uno va a su puesto y las salidas, cada una van directamente hacia nuestro motor trifásico, de forma que aquí no vemos problema de ningún puenteo porque tenemos las tres líneas vivas, no hay inconvenientes con este montaje. Ahora vamos a hablar un poco de los relés electrónicos de sobrecarga, que cumplen más funciones que el relé térmico, y al igual que este van conectados a un contactor, pero a diferencia tengo otras ventajas en las cuales están, además de la protección por sobrecarga de corriente, tengo protección contra caídas de fase, tengo compensación por temperatura ambiente, pueden ser remados remotamente, tengo protección por fallo de tierra, tengo autodiagnósticos y además presenta medición de corrientes y voltajes. ¿Cómo se selecciona? Igualmente como los relés térmicos, por los rangos de corriente que ellos manejan. Entonces aquí tenemos estos rangos y aquí tenemos su presentación. Vean que tenemos unos displays digitales, en este caso para que uno pueda verificar amperaje, voltaje, etcétera, y algunos tienen autodiagnóstico. Realmente es un accesorio bastante interesante para su empleo en refrigeración. Ahora vamos a seguir con esta parte del video donde vamos a ver unas características con unos relés térmicos reales y sus montajes en los contactores. Bueno, es hora de hablar de los relés térmicos. Aquí tenemos tres tipos de relés térmicos, van acoplados a los contactores, ¿cierto? Pero vamos a ver características de ellos. En primer lugar, ellos se seleccionan por el rango de trabajo que ellos tienen. Vamos a abrir este aquí, de una apertura. Él tiene un rango de trabajo, para este caso aquí observamos desde 3, 4 amperios hasta 6 amperios. Aquí vamos al rango. Vamos a observar este otro. Este viene para trabajar desde, aquí tenemos
28 a 36 amperios. Y aquí tenemos otro cuyo rango, vamos a observarlo aquí, viene a trabajar desde 30 hasta 40 amperios. Bien, aquí podemos observar los conectores que van a la parte inferior del contactor. Aquí tenemos un gancho plástico que va en una ranura inferior del contactor, y aquí tenemos las salidas de potencia. Ahora aquí tenemos, vean, 2T1, 4T2 y 6T3. Para control tenemos un contacto normalmente abierto, rotulado como 98-97, y un contacto cerrado 96-95. Aquí tenemos dos botones, uno de stop, ¿cierto? Y uno de selección de sistema de operación, que es manual, H, hang, o A significa automático. Ahora mismo estamos en sistema, vamos a ver aquí. Cuando nosotros seleccionamos un sistema automático, lo que hay es que vea, hundirlo y rotarlo. Vamos a ver aquí, cómo rotarlo. Veanlo aquí. Y aquí tenemos un clinch, lo observan, que lo asegura. Ya ahí estoy automático y lo cerramos. Si yo quiero pasar al sistema manual o hang, tengo que rotarlo y él sale. Cuando está fuera estoy en sistema armado manual. ¿Qué significa esto? Que él, cuando si se activara por sobrecorriente, él se activa, o sea, y conmuta los contactos, pero para rearmarlo de nuevo tengo que hacerlo manual. Cuando elijo la opción automática, él, después de enfriarse, él automáticamente vuelve los contactos a sus condiciones iniciales y el sistema sigue operando. Bien, entonces en esto también tenemos la misma opción. Observenlo aquí. Aquí está por fuera, estamos en sistema opción hang o manual. Colocamos aquí y está en automático. Este ya está en automático, observenlo aquí. Podemos pasarlo, está prendida, a manual. Bien, entonces vamos a ver cómo es aquí la información que tiene a los lados. Aquí hay mucha información interesante que nos habla sobre los contactos, ¿cierto? Las corrientes de los contactos. Esto nos dice hasta 5 amperios, ¿cierto? ¿Qué más? Nos dice, es muy interesante ver la información que tienen ellos acá para poder trabajar. Vamos a hacer un montaje. Este pequeño que está aquí viene para montajes en varios sistemas contactores, de contactores pequeños, que está aquí. Esta es la ranura que yo digo donde ella se va a colocar, observen aquí, y después entra aquí en la base inferior donde están los T1, T2 y T3. Bien, este que está aquí, vamos a ver, hay muchas opciones de trabajo. Vean que este está un poquito, aquí ya está, permiso entrar, podemos ubicarlo aquí. Lo importante es que antes de colocarlo tenemos que abrir bastante los conectores, ¿cierto? Vamos acá, nuevamente colocamos y ahí está. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Simplemente cogemos y apretamos, ¿cierto? Apretamos aquí, apretamos acá firme y queda de esta forma, ya listo para operar el sistema. Para quitarlo, el mismo proceso. ¿Ven? Estos que están aquí son de mayor potencia, pero igual vemos que para este señor también pueden funcionar. Igual tengo que ingresarlo en la parte inferior acá y cerrarlo acá. Vamos a hacer un esfuercito para colocarlo, luchando con él. Aquí está, aquí entró. Hay que abrir bastante esto como sugerencia y volvemos a apretar aquí. Observenlo. Apretamos fuertemente. Vamos a hacer un apriete rápido solamente para que ustedes observen cómo es que queda. Observen aquí, observen aquí. Bien, entonces ya observamos nuestro equipo armado. Veanlo aquí, bien asegurado. Lo que toca es colocarlo en nuestro riel. ¿Cierto? Vamos con el otro. Vamos con este que está aquí. Este para este tipo de contactores. Observen aquí que tenemos otra forma diferente. Vean dónde está la ranura, donde vamos a ubicarlo aquí. Hacemos este proceso y entramos acá. Vamos a abrir un poco aquí los tornillos
este ajusta con unos tornillos bastante fuertes. Vamos a buscar un destornillador para hacerlo. Muy bien, vamos aquí a desapretarlos, a quitarlo de la base que está nuevo. Vamos a para aquí, aunque ya tenemos suficiente espacio. Vamos a ver a proceder a subirlo, la ranura, observenlo. Aquí estamos. Veanlo aquí, ya entró. Perfecto. Veanlo aquí como está. Lo que nos queda ahora es apretar. Vamos a ver si podemos apretar aquí. Observenlo, hay que apretarlos cada uno hasta el final. Tenemos uno apretado, vamos por el otro. Vamos aquí, vamos a apretarlo. Vemos. Observenlo aquí, ya está apretado totalmente. Podemos observar nuestro contactor por completo con su respectivo, vean, relé térmico ya listo para operar. También tiene su bloque de auxiliares. Vean que realmente es sencillo, que tenerle bastante un poquito de paciencia. Está asegurado, veanlo bien, listo para montaje. Entonces, muchas gracias por su atención.